No. No. ¿Sí? Sí lo hago. Nunca lo he hecho. Guardo los recibos de todos los gastos. Familiar, no lo hago. De acuerdo a lo que gano, el trabajo. Dando prioridades siempre. Sabiendo en qué gasto. Entonces así corroboro con los ingresos. Hola, como hemos visto en las encuestas que acabamos de presenciar, no mucha gente hace una planificación de su economía familiar, con lo cual pues, no necesariamente tampoco controla sus ingresos y sus gastos. Por eso, en este capítulo de Finanzas para tu Bolsillo, vamos a tocar el tema del presupuesto personal o familiar, que es una de las principales herramientas para manejar nuestra economía. Bienvenidos a Finanzas para tu Bolsillo, soy Jorge Carrillo Acosta y vamos a tocar en esta ocasión el tema del presupuesto personal o familiar. Esta herramienta tiene básicamente dos componentes, por un lado nuestros ingresos y por el otro lado nuestros gastos. Ahora, si el ingreso es mayor al gasto, que es lo que todos quisiéramos, tenemos excedentes con lo cual podríamos ahorrar o invertir ese capital. Pero si nuestros gastos son más grandes que nuestros ingresos, en esos casos sí tendríamos que buscar alternativas de financiamiento para poder cubrir ese faltante. Para eso, para poder revisarlo mejor, lo más adecuado es trabajar con una herramienta. Y lo que les voy a mostrar es justamente un simulador, un ejemplo, como puede dar tantos otros, de cómo armar un presupuesto personal. Así que vamos un poco a esa herramienta. Bien, supongamos que hay una familia que tiene 3 miembros, papá, mamá y un hijo. Y van a administrar su presupuesto personal, para lo cual van a usar esta herramienta. Lo primero que hay que tener claro es que en el simulador no se debe poner, o en el cálculo que hagamos, no se debe poner el ingreso bruto, es decir, lo que tú negocias con tu empresa, con tu empleador, sino el ingreso neto. De eso hablaremos más adelante, de lo que tú recibes realmente en tu bolsillo. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que gana 3.000 soles brutos no recibe 3.000 soles en el bolsillo, recibe menos, recibe aproximadamente 2.500 soles, porque hay una serie de descuentos, principalmente la AFP u ONP y el impuesto a la renta. Entonces supongamos que una familia gana 2.500 soles en neto, el esposo, y que la esposa gana lo mismo, en neto 2.500 soles. Dije en bruto 2.500, en neto, en bruto, perdón, 3.000, en neto 2.500. Con lo cual la familia en suma ganaría 5.000 soles. Ahora lo que hay que ver es en qué gasta. Y ahí hay 3 tipos de gastos de los que, digamos, no nos podemos salvar. 3 gastos que son indispensables, que todas las familias tienen. Y el primero es el gasto doméstico, ¿no? Uno tiene un techo donde vivir y hay 3 opciones. O tienes tú una casa propia, departamento propio y pagas un crédito hipotecario. O tienes una casa alquilada y pagas exactamente un monto de alquiler. O vives en una casa familiar y algún aporte haces. Supongamos que vivo en una casa alquilada y en alquiler pago 1.000 soles. Por poner un ejemplo. Pero aparte del alquiler, hay que pagar mantenimiento del edificio, supongamos que está dentro del alquiler, los 1.000 soles, pero también uno te gasta en servicios públicos, luz, agua, teléfono, cable, internet. Voy a poner cualquier cifra para simplemente ver cómo funciona esto. Supongamos que en agua y luz uno se gasta 100 soles en suma, y en teléfono, cable, internet unos 200 más. Muchas veces contratamos también servicio doméstico, ¿no? La empleada para que vaya al menos una vez a la semana, o de repente interdiario, o de repente todos los días. Supongamos que esta familia, ¿no?, decide administrar la limpieza y todos los quehaceres del hogar los va a hacer entre el esposo y la esposa, así que vamos a suponer que queda ahí. Con lo cual ya esta familia está gastando 1.300 soles de los 5.000 que tiene en los gastos domésticos, primer gran grupo de gastos. El segundo grupo súper importante, los gastos de manutención. Aparte de tener un techo, uno tiene que alimentarse, tiene que asearse, tiene que educarse, tiene que gastar en salud. Entonces sumas todo eso y te da pues otro segundo rubro. En alimentación, supongamos que esta familia gasta, vamos a poner una cifra, 20 soles por día, por cada persona, con lo cual estamos hablando de 60 soles diarios. Multiplicamos 60 soles por
30 días y serían 1.800 soles solo en comida. Después uno tiene que gastar en aseo, jabón, champú, pasta de dientes, etc. Supongamos que se gasta esta familia 100 soles más. Y en salud vamos a suponer que usa el seguro social y alguna que otra medicina va a comprar y gasta 100 soles más. En educación, bueno, dependerá de dónde estudie el hijo. Si el hijo está estudiando en la universidad o en el colegio, habrá un gasto y de repente el papá o la mamá también están haciendo una maestría, un posgrado, eso también se coloca. Supongamos que en toda la familia se gastan 500 soles más. Y en vestido eso es muy relativo. A veces hay familias que esperan a la gratificación, por ejemplo, para comprar ropa, porque en el gasto mensual no lo consideran, pero supongamos, voy a poner un monto cualquiera que son 100 soles. Con lo cual estamos hablando de 2.600 soles. Ya teníamos 1.300 soles de gastos domésticos y tenemos 2.600 soles de gastos de manutención. Y hay un tercer grupo del cual no nos podemos librar, que son los gastos de transporte. Porque es muy raro que los dos esposos y el hijo trabajen y estudien respectivamente pues, a cuadras cercanas cuadras de la casa, ¿no? Normalmente uno tiene que movilizarse y gastar en transporte. Y ahí hay tres opciones: o usas transporte privado, tú compras un carro y bueno, hay los gastos que corresponden, crédito hipotecario, mantenimiento, seguro, cocheras, etc. O usas taxis, servicios de taxis, o usas el transporte público masivo como tren, metropolitano, buses, mototaxis, etc. Supongamos que esta familia economiza en el tema de transporte y gasta pues 5 soles por persona. Estaríamos hablando, 6 soles por persona. 6 soles entre pasajes, etc. Estamos hablando de 6 soles por 3 personas por 30 días. Ahí estaremos hablando de 540 soles solamente de transportes usando servicios públicos, ¿no? Digamos, no taxi, sino digamos, metropolitano, combi, etc., ¿no? Hasta ahí son los gastos indispensables, son los gastos que uno no puede obviar. Pero después, normalmente también tenemos otro tipo de gastos que son, digamos, más de gusto, digamos. Por eso le he puesto yo de llamado gustitos, ¿no? Y tenemos primero los gustitos diarios. Esto es lo que se llaman, para muchos se llaman gastos hormiga. Son gastos muy pequeños, pero que van sumando una cantidad importante, ¿no? Supongamos que uno se toma pues o se come un chocolate después del almuerzo, o se fuma un cigarrillo después del almuerzo, o se toma un café en la mañana, y estos gastos van sumando, ¿no? Vamos a suponer que la familia pues se gaste 5 soles diarios en este tipo de consumos. Entre 2 soles, o 4, ¿eh? 2 soles de golosina y 2 soles de cigarros, no de 100 soles al mes, considerando 25 días útiles, que ya suma un monto, digamos, más o menos importante. Pero además de esos gustos diarios, de estos gastos hormiga, también tenemos gastos que hacemos normalmente en forma nocturna o de fin de semana, ¿no? Vamos al cine, salimos a comer, vamos a un karaoke, una discoteca, un restaurante, qué sé yo. Y entonces eso lo voy a poner en lo que llamo gustos semanales, ¿no? Supongamos que esta pareja esposo sale a comer una vez a la semana y se gasta en restaurante, en la cena, unos 100 soles por fin de semana. Y además van al cine con el hijo y van el martes para ahorrar y se gastan en el cine unos 50 soles más. ¿Sí? Por último, esta familia, habría que considerar para esta familia los compromisos que ya tiene pactados de manera previa, ¿no? Si uno tiene ya un préstamo personal que viene pagando, una tarjeta de crédito que en algún momento lamentablemente mal utilizó y viene pagando las cuotas, ¿no? Todo eso va a ir sumando, pero supongamos que esta familia está tranquila, no tiene ningún gasto de estos tipos. Vamos a ver cómo le va a esta familia. En este consolidado, si se dan cuenta, este grupo familiar gana 5.000, gasta 5.140, ¿no? La buena noticia es que no es tanto su exceso, ¿no? Pero evidentemente la mala noticia es que no le queda un sol para ahorrar, sino más bien tiene que estar financiando esos 140 que quedan. Con lo cual, la recomendación siempre cuando esto te pasa es mira qué gastos puedes eliminar, sobre todo el tema de los gustitos, ¿no? O sea, digamos, no los elimines, pero sí los puedes optimizar, ¿no? Ya no salgas tanto a la calle o digamos, en vez de salir al cine, mira una película en casa, o procura usar las cuponeras de descuentos para restaurantes, qué sé yo. Hay algunas formas donde uno sí puede ahorrar y puede optimizar para que exista un excedente. Ahora hablemos de los ingresos, ¿sí? Lo primero que hay que tener claro es que una cosa es el ingreso bruto, como decíamos, y otra el ingreso neto. Si a mí me contratan, por ejemplo, por 4.000 soles de sueldo mensual en planilla, probablemente yo reciba un poco más de 3.000 soles. ¿Por qué? Porque me van a quitar dos cosas, por lo menos dos cosas. La primera es la AFP o NP,
que es un porcentaje de mi sueldo que puede ir entre 11.35 y 13%, ese es el sistema nacional. Y el segundo rubro es el impuesto a la renta, que es un impuesto escalonado, que es un impuesto que puede ir hasta 30% dependiendo de mi nivel de ingresos. En este caso, uno recibiría entonces, por estos dos descuentos, apenas un poco más de 3.000. Y eso es lo que uno tiene que considerar, eso es lo que uno tiene que destinar para gastar, porque no va a gastar los 4.000 porque no los va a recibir. Ahora, adicionalmente a estos dos descuentos puede haber alguno adicional. Por ejemplo, la EPS. De repente mi empleador no me subsidia la EPS y yo tengo que pagar si quiero el sistema de EPS, si no quiero estar en salud. Y entonces hay un descuento pues, que puede ser 200 soles, 150 soles adicionales. O puede ser algún otro descuento tipo usar la cafetería de la empresa y a fin de mes me descuentan todo lo que consumí. ¿No? Eso también hay que considerarlo para ver cuánto realmente entra a mi cuenta sueldo, digamos, ¿no? Otro tema que hay que tener claro es que no todos los meses tenemos el mismo ingreso. En julio y diciembre, por ejemplo, recibo la gratificación. Vamos a poner un ejemplo. Si yo gano 3.000 soles, mi sueldo neto, decíamos, será más o menos 2.500 soles, aprox. Pero mi gratificación va a ser los 3.000 íntegros en julio y en diciembre, en la primera quincena, y además voy a recibir un bono extraordinario de salud, que es el 9%. O sea, en este ejemplo, si yo gano 3.000 soles, mi sueldo neto normal es 2.500, mi gratificación sería 3.270 soles, porque es los 3.000 netos, o sea, los 3.000 íntegros, más el 9% adicional de salud. También hay otro tipo de ingresos como por ejemplo las utilidades, ¿no? Si mi empresa tuvo utilidades tributarias el año anterior y tuvo 21 trabajadores o más en planilla, yo voy a recibir un porcentaje de las utilidades de la empresa. Ahora, ese es un monto que no sabemos cuánto va a ser, no sabemos ni siquiera si va a existir, porque pueden haber años que no han sido tan buenos donde no van a pagarnos utilidades. Así que no es un ingreso habitual que nosotros podemos presupuestar y decir, ya reviento la tarjeta y con las utilidades lo pago, porque no necesariamente la vamos a recibir. Hay otro tipo de ingresos como algún bono extraordinario, horas extras, productividad, escolaridad, qué sé yo. Y por último hay que hablar de la CTS. La CTS es un ingreso, sí, pero es un ingreso que por ley no podemos tocar hasta que sean 4 sueldos brutos. Es decir, si yo gano 3.000 soles nuevamente, no puedo utilizar el monto de mi CTS hasta que llegue a acumular 12.000 soles. Cuando llegue ese monto sí puedo usar el excedente de esos 12.000 soles. Tengamos claro otra cosa más, la CTS no es un sueldo, mucha gente que dice es un sueldo, no, es un poquito más, son 14 doceavos de sueldo, es decir, si yo gano 3.000 soles, mi CTS será 3.500 al año, que se deposita 2 veces, o en 2 mitades, digamos. La primera quincena de mayo se depositaría, en este ejemplo, 1.750 soles, y la primera quincena de noviembre, los otros 1.750 soles. Por lo tanto, acumularía los 12 sueldos para usar el excedente a los 3 años y medio aproximadamente, porque ya llegaría a los 12.000 que estamos hablando en este ejemplo. Bien, ahí hemos hablado de los ingresos para tenerlos claros, y ahora sí hablaremos de los gastos. Lo importante siempre es primero mapearlos, como decíamos. El presupuesto es una gran herramienta que me permite mapear esos gastos para examinarlos y ver cuáles no son esenciales y cuáles podemos optimizar. Y aquí sí quisiera, más allá de entrar a ver cada rubro, darles algunos consejos básicos para, procurar incrementar más nuestro excedente. Vamos a darles algunos ejemplos para optimizar nuestros gastos y poder aumentar nuestros excedentes, precisamente. El primero, y puede ser el más importante, es no comer en la calle, sino más bien llevar el almuerzo a la oficina. Es decir, cocinar en casa y llevar el almuerzo a la oficina. ¿Por qué? Porque si trabajamos en lugares tipo Miraflores, San Isidro, San Borja, La Molina, es muy probable que un almuerzo sobrepase los 10 soles diarios, ¿no? Versus cocinar nosotros, en cuyo caso, dependiendo de lo que quisiéramos, evidentemente, pero podría ser aproximadamente un promedio de unos 5 soles. O sea, estamos hablando de más de la mitad de lo que nos podría costar un menú si es que nosotros cocinamos y llevamos la comida a casa. Yo sé que cuesta más porque cuesta más trabajo, digamos, tiene que levantarse más temprano, tiene que cocinar, etcétera, etcétera, pero si tenemos un objetivo claro de ahorrar y de acumular una riqueza determinada y tener un fondo para imprevistos, creo que vale la pena. La única excepción a esta regla sería si es que tenemos una empresa que ofrece un comedor donde ese comedor tiene un menú que tiene subsidio, o sea que la empresa paga una parte de lo que cuesta el menú, y en esos casos sí valdría la pena, pero estaremos hablando de un menú pues, que esté alrededor de los 5 o 6 soles diarios. Ahí sí te diría, come del comedor de la empresa y no traigas tu comida, ¿no? Pero son casos excepcionales. Normalmente uno come en la calle y ahí, repito, la mejor opción es uno preparar su comida y llevarla a la oficina. La segunda recomendación es pagar los servicios públicos de luz, agua, teléfono, cable, internet, gas, por internet y no en la agencia bancaria.
mucha gente está acostumbrada a hacer la cola en el banco para pagar pues, la luz, para pagar el agua, para pagar el cable y el internet, o para pagar el gas. Y por cada recibo que pagamos en la agencia nos cobran entre 2 y 3 soles. Si consideramos 3 soles por 4 recibos, estaríamos hablando de 12 soles que podríamos ahorrarnos si pagamos por internet, que no es tan difícil, además del ahorro de tiempo y además de que podría gastarme pues, en pasaje para ir al banco, porque no necesariamente el banco está cerca a casa. Entonces, si englobamos todo eso, pues nos genera un ahorro importante. La tercera recomendación sería no tener, esto me funcionó alguna vez en casa y de verdad que creía que no iba a ahorrarme hasta que lo hice, es desenchufar los electrodomésticos antes de dormir, ¿no? Hay electrodomésticos que no utilizamos de noche, la lavadora, la secadora, el horno eléctrico, el microondas, el televisor de la sala, ¿no? Que si los desenchufamos vamos a ahorrar energía, ¿no? Evidentemente hay electrodomésticos que no vamos a enchufar con la refrigeradora, ¿no? Pero hay otros que sí valdría la pena hacer un esfuerzo en la noche y desconectarlos. Y no solo de noche, por ejemplo, tenemos nosotros la costumbre, a mí todavía no se me quita, de cuando salimos apurados de casa, dejamos el cargador del celular enchufado, ¿no? Porque desconectamos el celular y nos vamos. Y eso, número 1, consume energía, dejar el cargador enchufado, y número 2, puede provocar incendios. Con lo cual, sí es una recomendación sana acostumbrarnos a desconectar el cargador y volver a conectar en el momento que carguemos, ¿no? Y nos puede ahorrar un monto importante de energía eléctrica, repito. Un siguiente consejo importante es que cuando uno vaya de compras, haga una lista de lo que quiere comprar y respete esa lista sobre todo. Eso puede resultar difícil para mucha gente, sobre todo cuando uno va de compras de ropa, ¿no? A tiendas por departamento. Pero podríamos empezar por lo menos por el supermercado, ¿no? Cuando voy de compras a hacer las compras del mercado de la semana, respetar esa lista, porque a veces uno compra por impulso y termina comprando ofertas o promociones o termina antojándose algo que evidentemente no necesita, y cuando uno no se da cuenta empieza a acumular nuevamente estos gastos hormiga y termina teniendo un gasto adicional que había previsto. Y acá un amigo mío me comentaba que él, para evitar ese tipo de gastos, lo que hacía, por ejemplo, era ir al supermercado después de almorzar. De tal manera que iba ya sin hambre y no compraba pues, cosas que le provocaban, porque no le provocaba nada. O la otra que hacía era comprar por internet. Porque si tú compras por internet, ya no te jala la vista, ¿no? Algunos productos que terminas por impulso comprando, ¿no? Y algunos consejos finales ya sería aprovechar los beneficios de la tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito son una buena herramienta cuando las sabes usar y tienen muchas promociones de descuentos, devoluciones, etcétera, que valdría la pena considerar. Y el otro es también consolidar las deudas, ¿no? A veces uno tiene 3 o 4 deudas con bancos y va a pagar 3 o 4 veces seguro de desgravamen y va a pagar 3 o 4 veces comisiones por envío de estado de cuenta en físico o qué sé yo. Entonces lo mejor sería consolidarlo en una sola entidad financiera para que justamente pues, se ahorre un poco de estas comisiones y gastos que suelen cobrar las entidades financieras. Bien amigos, esto ha sido todo por este capítulo, pero si quieres descargar la herramienta que hemos revisado en esta ocasión, puedes entrar al enlace que aparece aquí debajo. Hasta la próxima, nos vemos.